Bueno, al gobierno de Alberto Fernández, nosotros lo vemos que se consolidó como la confluencia de varias corrientes de políticas nacionales. Una corriente claramente conducida por Cristina Fernández de Kirchner, con una mirada fuertemente nacional, tal vez una confluencia con Alberto Fernández y con Sergio Massa, con miradas tal vez más progresistas del centro, que finalmente acumuló la mayor fuerza electoral. Un gobierno que, más allá de sus matices, es el antagónico en términos generales con el que gobernaba hasta el año pasado, que es el gobierno de las corporaciones y el neoliberalismo de Mauricio Macri. Por lo tanto, los grises, las diferencias entre la propia fuerza están claramente mitigadas respecto de lo que era en su momento el adversario, que era un proyecto neoliberal de derecha en algunos rasgos extrema. Por lo tanto, ENAC llega muy bien en términos de organización, con mucho crecimiento, con un gobierno elegido democráticamente que en 2 elecciones derrotó al neoliberalismo, y sí, con un sector económico empresarial con 25.000 empresas cerradas en esos 4 años y con una situación económica del país recesiva claramente, que en términos de corolario lo que vos preguntás, dejó a 1 de cada 2 empresas endeudadas en la Argentina al 1 de enero del 2020. Es decir, la mitad de la economía real está en una situación de fragilidad financiera para abordar lo que sería lo que iba a ser en ese momento el proyecto de desarrollo, de progreso nacional y popular, como lo quieras llamar, conducido por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue el día cero, el último día de Mauricio Macri o el día cero de Alberto Fernández. Durante todo el periodo de gobierno anterior, los 4 años, emitíamos trimestralmente una encuesta de expectativas económicas. Fue muy progresivo el aumento de la cantidad de casos que podíamos detectar, porque obviamente el tiempo acompañó nuestro propio crecimiento. Arrancamos las primeras encuestas con 200 muestras, pero las últimas del año 2019 pasábamos las 1000 muestras para responder las expectativas económicas de nuestros asociados, más mucha gente que la contestaba sin ser socio. El deterioro de toda la matriz productiva argentina durante los 4 años del macrismo fue constante, con variaciones, pero fue constante. La desaparición de 25.000 empresas es la conclusión para nosotros como pymes del fin del mandato de Macri. Este año hicimos nuestra primera encuesta y obviamente el tema de la pandemia, como ya empezó en marzo, hizo que repensáramos un poco la cosa, porque no podíamos hacer el mismo análisis dentro de la pandemia que en un trimestre normal. Nosotros arrancamos con una expectativa de algunas aperturas en función de los distintos ciclos que tuvo las cuarentenas. Iban liberando parcialmente, pero hoy por hoy hay un 25% de empresas totalmente cerradas, o 22% para ser más exacto. Eso nos permite a nosotros hacer un análisis parcial, porque las empresas que están cerradas no sabemos cuando empiecen a funcionar qué resultados van a tener. Lo que sí sabemos que hoy el 20% de las empresas solamente va a poder pagar el aguinaldo. Por supuesto que tomamos como muy positivo el esfuerzo que hace el gobierno a través de los ATP y el financiamiento a través del FOGAR de los créditos que los bancos tan reticentemente nos dieron. Tenemos inclusive trabajos hechos, como por ejemplo hacer un relevamiento de las dificultades que daban los bancos privados para la entrega de los créditos. Y ese informe le llegó directamente a los funcionarios del sector de parte nuestra. Entonces se ha podido aceitar muchas cosas, pero evidentemente hubo muchas desprolijidades producto de que los bancos se sentaron arriba del dinero y se lo prestaban a aquella empresa que tenía carpetas impecables. Cosa que con los 4 años anteriores y lo que estamos viviendo, te diría que cuántas empresas tienen carpetas impecables en este contexto económico de pandemia.
Y entonces nosotros lo que hacemos es tratar de combinar permanentemente el trabajo gremial, o sea, por un lado el nuclear y poder tener una voz colectiva para los reclamos, para las luchas, pero también un espacio donde podamos entre todos y contribuir a romper los mitos y los problemas de pensamiento que hay entre nuestro sector, que a veces son el primer obstáculo, porque están muy arraigados sobre el rol del Estado, sobre fíjate lo que pasa con Vicentín, que nosotros hemos logrado un apoyo importante, pero hay empresarios que les temen a la expropiación, que tienen este tema de muy comprados algunos de los mitos del dogma neoliberal, como toda la sociedad, y nosotros lo que estamos tratando siempre es de que piensen no solamente como un individuo consumidor de sentidos comunes, sino también que lo piensen en términos de un colectivo, de la necesidad de pensar un país en el que todos tenemos que trabajar para que todos estemos bien, que incluya a los trabajadores, a los excluidos, que no solamente es el lucro personal. Y en ese sentido estamos teniendo un buen resultado. La verdad que eso creo que nos ha permitido el crecimiento hasta 300 asociados y mucha gente que empieza a sumarse a ANAC. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un contexto muy difícil, donde nuevamente el día a día es más importante que cualquier reflexión política, porque hay gente que está al borde de la quiebra o al borde del cierre de la empresa, está agobiado, está con sus trabajadores. Vos tenés que pensar que nosotros nucleamos muchas empresas que tienen 10 o menos trabajadores o menos de 100, son gente que tiene, todos nosotros, un contacto directo con nuestros trabajadores y vivimos y trabajamos el problema de todos nuestros trabajadores y de los consumidores. Pero en ese sentido, ENAC es justamente un lugar abierto para poder reflexionar más allá de lo que me pasa día a día. Ese es un objetivo que lo estamos logrando y la verdad que estamos muy orgullosos de eso. Nosotros creemos que Argentina necesita, no solo para saldar la cuestión de la pandemia, que es grave, sino para apuntar hacia el desarrollo, es clarificar los objetivos, ponerle número a los objetivos. ¿Qué es un salario digno para un trabajador en Argentina? ¿Cuántas empresas queremos? ¿Cuál es el nivel de equidad que impulsamos en la sociedad? Necesita el gobierno de Alberto Fernández integrar rápidamente, por ejemplo, al empresariado nacional PYME en su lógica de construcción política. Si bien representa las medidas que ayudan a nuestro sector, como sujeto político todavía no estamos integrados al esquema de decisiones del gobierno nacional. Entonces, primera cuestión es esa. Necesitas a las manos y a los cerebros que piensen en las soluciones reales, tangibles, de corto, mediano y largo plazo para alcanzar el desarrollo en la Argentina. No es lo mismo el diseño del ATP con un cerebro fuertemente inclinado hacia la mirada económica que un cerebro inclinado hacia la economía real cotidiana. Jamás un empresario PYME hubiese asignado un ATP a Techin, por ejemplo. De hecho, creemos que no se pueden asignar ATP a empresas de más de 500 trabajadores, ni a trabajadores incluso que ganen más de 100.000 pesos, que representan el primer decil de la sociedad con mayores ingresos de la Argentina. Por lo tanto, hay que apuntar a los trabajadores que, por ejemplo, de las pymes, que tienen un ingreso promedio de 36.000 pesos. El 27 de diciembre se consolidó o se conformó el Consejo Económico y Social con todas las fuerzas vivas de los trabajadores, de las empresas y de la economía social. Y los partidos políticos, por supuesto, estaba el gobierno. Bueno, ese consejo no se volvió a convocar, a pesar del principal y mayor desafío que era abordar la pandemia. Bueno, nosotros creemos que hay que convocarlo. El camino es por ahí, no cerrando el diálogo con menos actores, sino al revés, ampliándolo a que haya más cooperación, colaboración y empuje para alcanzar los objetivos que todos deseamos. Una cosa que a mí me hizo mucho ruido es que todos los supermercados tuvieron la posibilidad de trabajar, venden indumentaria, venden zapatillas, venden electrodomésticos y no dejaban abrir un comercio de barrio que por ahí con ciertos controles sanitarios o un protocolo adecuado podía
continuar vendiendo, dejando entrar menos gente, etc. Entonces la preocupación nuestra es alta, la industria en general no está tan golpeada, aunque sí está golpeada porque el problema general se traduce a las cuentas de todas las empresas en sus volúmenes de facturación. Aquellos que tenemos la posibilidad de exportar también nos afecta porque los niveles de exportación se reducen porque todos los países están con esta situación de una recesión económica porque la pandemia es mundial. Entonces el impacto va a ser alto, algunas van a defenderse mejor, otras menos, pero no tengo duda que si el Estado no hacía lo que está haciendo y que está tratando de mejorar, porque también hubo alguna falencia, que es ayudar a las pymes a través de la presencia del Estado en forma concreta y no como una ilusión, la situación hubiera sido mucho más grave. Los créditos llegaron a algunas empresas, el ATP llegó a muchas empresas, faltaron otras. Los criterios de aplicación, de alguna manera nosotros fuimos críticos en algunas cosas porque el gobierno está trabajando todos los días y obviamente a veces se deslizan errores. Un caso concreto, una empresa en el mes de mayo facturó X dinero y el nivel de facturación no le hace entrar en ATP porque supera el 5% de diferencia con respecto al mismo periodo del año pasado. Pero esa empresa facturó y cuando habitualmente le pagaban a 30 días, en forma unilateral, las multinacionales, y me consta porque a mí me ha pasado, pasan la factura de 30 días a 120 días. Entonces vos tenés 4 meses o 3 meses más de lo previsto y tenés que hacerte cargo de tus gastos fijos y el salario de tus trabajadores. Si ya gastaste el cupo del crédito que tenías del 24%, si ya tomaste el crédito para sueldos que tenía 3 meses de gracia, ¿cómo haces vos para bancar los siguientes 3 meses? Si no tenés otra vez el ATP, que no lo vas a tener porque te lo niegan. Ese tipo de cosas es lo que estamos trabajando ahora para ajustar. Mira, nosotros en ENAC pensamos que evidentemente lo que va a hacer que la industria vuelva a producir es el consumo en el mercado interno, vitalizar el consumo del mercado interno, y eso va íntimamente ligado al rol que tienen las pymes, que generamos casi el 90% del PBI en este país. Entonces, evidentemente, el costo y el tiempo de la salida de esta pandemia y de esta crisis y de esta recesión está íntimamente ligado a las políticas públicas que el gobierno lleva a cabo en cuanto al apoyo a las pymes, que es todo lo que vinimos hablando en esta entrevista. Entonces, el tema es que todavía no está claro el final de esto, el final de esta pandemia. No tenemos un punto de arranque de normalización. Entonces, para nosotros, para NAC, es fundamental el tema de que los recursos del Estado se transformen en ayuda a las pymes para que lleguen vivas al final de esto. Nosotros somos principalmente generadores de sueldos. Entonces es fundamental la subsistencia de las pymes. Nuestras encuestas lo que reflejan es que hay un porcentaje importante de pymes que están en riesgo de muerte. Y cuando una pyme cierra, que vuelva a abrir una pyme es una cosa prácticamente imposible en el corto plazo. Entonces, las salidas con el mercado interno y con el apoyo a las pymes, lo que decía recién Héctor, de a quién se direccionó espuriamente, evidentemente, el crédito de los bancos estatales. Ahí hay un rol que tiene que cambiar y el rol que está jugando los bancos sigue siendo nefasto para las pymes. O sea, el gobierno tuvo que cambiar del crédito en abril, subsidios a nuestros empleados porque terminamos no recibiendo la mayoría de los pymes el crédito. Yo soy optimista en cuanto a la recuperación del país y de la industria, porque la industria argentina está muy atomizada y además el empresario pyme, el tosudo empresario nacional,
ya vivió muchas crisis y siempre salió adelante. Nosotros de alguna manera llegamos vivos después de 4 años de neoliberalismo. Y cuando estábamos empezando a asomar la cabeza, bueno, tocó esto. Bueno, por eso ENAC creo que está jugando un rol muy importante con su trabajo, con las encuestas, con los vínculos con los ministerios, en cuanto a dar ideas sobre políticas públicas para que las pymes sigan vivas. El gobierno en un primer momento, el gobierno popular, nacional, nuestro gobierno apostó a que la banca tuviera un corazón solidario, la banca privada especialmente, y la verdad que la respuesta fue francamente lamentable. Nosotros tenemos asociados, compañeros, casos personales incluso acá, que tenían 20, 30, 40 años de clientes en un banco, y el banco les aplicó la fría carpeta, como dice Héctor, de a ver cómo estaban, sin tener en cuenta lo que había pasado 4 años para atrás, y no otorgó los créditos que el gobierno garantizaba. O sea, la respuesta fue muy fría, muy mala, pésima. Yo creo que fue básicamente una sedición, yo lo digo sin ningún problema, y que el gobierno en ese sentido no reaccionó. Ahí debería haber habido, hubo mucha declaración, se instaló, yo creo que nosotros, y ahí tuvimos un rol muy importante, en mostrar cómo no había cumplido la banca, y yo creo que el gobierno ahí lo que hizo fue tratar de virar hacia otro tipo de instrumentos a través de la banca pública. No, en primer lugar, creo que deberíamos cambiar la ley de entidades financieras. Eso es un viejo reclamo de hace mucho tiempo. Hay que cambiar la ley de la dictadura, que favorece a todo el mundo, favorece la especulación. Y ahí también hay un tema que no es solo lo que tiene que hacer el gobierno, también lo que tenemos que hacer nosotros. Aunque no lo quieras creer, hay una muy baja participación de los empresarios nacionales PYME en la banca pública. La mayor parte, como vuelvo a decir, funciona y hemos funcionado, me incluyo, como ciudadanos, y caemos ante las tentaciones de las campañas de marketing de los bancos privados, y en general todo el mundo, mucha gente tiene abiertas sus cuentas en el banco privado y muy poco en la banca pública. Entonces, primero, habría que hacer una política muy activa desde el gobierno para que las pymes realmente se sientan atraídas a invertir, a poner su plata en los bancos públicos. Y en segundo lugar, tenemos que revisar todos los mecanismos de ser más duros con los bancos privados, que son los grandes ganadores en todas las épocas, incluso durante la época del gobierno nacional de Néstor y de Cristina, que ganaron muchísima plata, y que a la hora en que nosotros, y el gobierno y el Estado les pide ponerle el hombro, se hicieron realmente los tontos y no respondieron como debían. Creo que hay que lograr una concientización muy fuerte de la importancia de la banca pública, y que los pymes tenemos que tratar de nutrir a los bancos públicos para recurrir al crédito. Y sobre todo, ahí yo coincido con Leo, esto es un tema que hay que tratar en el Consejo Económico Social, ¿no? De los cuales los bancos no participaron. El único sector que no se sentó en ese llamado fueron los bancos privados. Y eso también es una alerta que tenemos que tenerlo presente. Para mí hay que regular aún más y ser muy duros, porque creo que ahí está la clave, junto con la ley financiera, de la posibilidad de crecer como país en un proyecto nacional. Hay que ser muy cuidadosos sobre hacia dónde dirigen el crédito, qué hacen con los depósitos, y sobre todo terminar con la especulación financiera, que ellos son los principales promotores de la especulación. Y ahí tenemos que ver, me parece, la ley de entidades financieras y mejorar toda la regulación. Vicentín representa, en primer lugar, la forma en que actúan las grandes corporaciones en la Argentina, valiéndose del Estado cuando necesitan la ayuda y estafándolo, que es una forma de estafarnos a todos, aprovechando todas las grietas y los vericuetos de la legislación para poder fugar divisas, para poder sacar las remesas hacia el exterior, y tejiendo todo tipo de alianzas que finalmente son en función básicamente de su interés personal y nunca pensando en el desarrollo nacional.
hay cosas que no se terminan de difundir sobre Vicentín. Lo más difundido es el caso del banco, de la deuda al Banco Nación, que fue escandalosa, pero el tema es la cantidad, las miles de proveedores que dejaron, que tienen sin pagar, todos los trucos de triangulación con Paraguay y Uruguay para sacar divisas y para pagar menos impuestos, la subfacturación. Donde quieras entrar, creo que fue Lozano el que dijo que, o no sé quién, que donde aprietes hay pus en Vicentín. La medida de expropiación no es solamente un derecho que le asiste al gobierno nacional por la Constitución, que es algo que también tratan de ocultar, e incluso la intervención por la ley de expropiaciones, como bien explicó ayer el presidente, sino que además es un ejemplo, me parece que es un ejemplo disciplinador, por un lado. Necesitamos trabajar mucho en la conciencia de nuestros colegas pymes de la importancia de que esto no implica una ola de expropiaciones de propiedad privada, sino que es el Estado haciéndose cargo, tomando a su cargo un derecho y que le fue conculcado a la mayor parte de las pymes, a los proveedores y a los trabajadores que Vicentín está dejando en la calle. Y entonces vamos a trabajar y sostener esa decisión, cualquiera sea, en el cual el Estado tenga control de la empresa, porque además de servirnos para poder mandar un mensaje muy claro a las corporaciones en Argentina, es cierto que nos permite tener otra información clara y directa de lo que es todos los manejos turbios de las grandes corporaciones alimentarias, que es otro tema que en la Argentina lamentablemente el Estado renunció, que es la información real en tiempo real de lo que hacen las grandes corporaciones. Así que para nosotros Vicentín es un caso testigo, emblemático, apoyamos la decisión del gobierno nacional y vamos a trabajar, ya lo estamos haciendo, sacamos un comunicado explicando en términos muy concretos, por qué lo que le pase a Vicentín y lo que hagamos con Vicentín va a ir en favor de la industria nacional y de las pymes, que fueron las grandes perjudicadas por las maniobras de Vicentín, que son maniobras que hacen en general todas las grandes corporaciones de la Argentina. El empresario pyme hoy está llamado a jugar un rol político, de sujeto político, que nos devuelva un protagonismo que en algún momento tuvimos en la época de Helvar, que contribuya al desarrollo de este país. Y para eso nació a principios de 2016 nuestra organización, ENAC. Entonces, hoy vivimos una situación absolutamente anormal, donde yo justamente el otro día tuve una charla con mis empleados sobre el tema de qué era justo hoy. Si realmente era justo exponernos a un contagio, si correspondía. Y bueno, hoy lo justo es sostener la empresa. Hoy el rol que tiene que jugar un empresario pyme es tratar de sostener como sea la fuente de trabajo. Entonces, en mi empresa, de esta empresa abierta, dependen directa e indirectamente más de 30 familias. Entonces, y el empresario pyme está pensando en eso todos los días, cuando se levanta, cuando duerme, cuando se acuesta, cómo sostener su empresa, no por el lucro individual, no por una cuestión de cómo ahorro plata o cómo la gano, sino porque realmente por el rol social que nosotros cumplimos. Digo, nosotros en la campaña electoral pedíamos un ministerio pyme, con un dirigente pyme al frente, coordinar políticas públicas, coordinar políticas de crédito. Bueno, hoy estamos jugando ese rol en ENAC. O sea, hoy somos una asociación que tiene 300 empresarios activos, militantes por una gremial pyme que represente al empresariado nacional. Ese es el rol que viene a jugar ENAC.